Buenas tardes, listo para hacer mi entrada para mi diario de trading. La reseña del día de hoy son las 13:35 del 16 de noviembre de 2023. Como volviéndose de costumbre, hoy igual a las 9:30 me senté para observar los gráficos, a ver cómo se iba a comportar el mercado hoy. Como venimos haciendo durante toda la semana, lo primero que hacemos es revisar el calendario económico para asegurarnos de que estamos al tanto de si hay alguna noticia que sea importante o relevante para el día. Por lo que yo acostumbro a abrir el calendario económico de My Facebook, lo que me sirve bastante bien. Así que nada, revisamos acá, sobre todo las 9:30, por lo que vamos a ver las noticias que puedan haber durante ese horario. Temprano un discurso de la Fed y más tarde íbamos a ver, hubo, mejor dicho, un par de noticias que iban a darle volatilidad al precio. Peticiones por desempleo, solicitudes de desempleo promedio de las 4 semanas. Esto es importante. Los resultados de estos datos le dan un poco de volatilidad al mercado, así que nada, teniendo esto en cuenta, entro a las 9:30 a ver el gráfico. ¿Sí? Lo primero que hacemos es revisar nuestros gráficos mayores, nuestros gráficos más grandes. Hoy pude observar, digamos que pude descubrir un par de cosas que pueden ser bastante importantes, ¿sí?, para terminar de desarrollar esa estrategia que estoy desarrollando, poder ver en qué condiciones puedo operar y cómo puedo refinar el proceso para hacerlo lo más simple posible. Más allá de todo el análisis, lo más importante es tener reglas simples que podamos seguir en el día a día y poder manejar temas psicológicos y emocionales. ¿Sí? Ya después de tener la estrategia como tal, cuestión de probarla y mantenerse disciplinado en el tiempo completo. En el gráfico diario, la verdad es que va cambiando día a día, pues no cambia mucho. Digamos que la tendencia se mantiene alcista. Lo mismo, marcamos mínimo y máximo de la vela al momento de entrar al gráfico, que yo lo tengo marcadito, pero estos serán los puntos, ¿sí?, importantes. El punto más alto que había alcanzado hasta el momento que entré a revisar los gráficos y el punto más bajo que había alcanzado. Claramente se movió durante la mañana, así que nada, vamos a revisar ahora el de 4 horas. Bien, al momento de yo abrir el gráfico, esta vela se estaba formando bajista, ¿sí? Lo primero que pensé fue, bueno, es un gran impulso alcista, una vela bajista, una vela formándose bajista, es un retroceso, así que bien no podemos encasillarnos en un solo escenario. Era lo que más me mostraba en el momento, así que nada, marqué los dos puntos, el más alto, el más bajo de la vela diaria. Bien, nos dirigimos al gráfico de 4 horas y comenzamos a observar acá, es donde hice ese descubrimiento que quizá para las personas que puedan llegar a ver esto después no sea nada nuevo, pero para mí, que estoy observando el mercado día tras día, viendo cómo se comporta, cosa que anteriormente no había hecho, sin la presión de operar, sin la presión de poner ningún tipo de operación. Solamente estoy observando y me puedo dar cuenta de cosas de forma más objetiva. En el gráfico de 4 horas, esa vela diaria del día de ayer, ¿sí?, me había dejado esta especie de tendencia bajista en 4 horas, ¿sí?, desde el punto más alto que había alcanzado, crea un soporte acá, que luego lo quiebra, hace una especie de retroceso con esta vela hacia el punto más alto, ¿sí?, y esto queda aquí marcado. Desde este punto el precio cae con fuerza. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 mechas en el punto más alto que había alcanzado, ¿sí?, y luego el precio cae, creando esta tendencia
bajista dentro de la tendencia alcista de un día, podría decir, bueno, se está contradiciendo o se están poniendo en contra mis dos gráficos mayores. ¿Sí? Bueno, esto me da pie a mí a refinar y ver qué es lo más coherente que puedo hacer, si mantener estos dos gráficos como gráficos mayores o quedarme con uno solo. ¿Sí? Lo que pude ver hoy es que desde este punto más alto el precio me hace esta tendencia bajista en 4 horas y alcanza el punto más bajo. Esto es en gráfico de 4 horas, tenía, digamos que una especie de tendencia bajista que es un retroceso en un movimiento alcista diario. ¿Sí? A partir de allí, esto no lo había marcado, el cuadro de acá no lo había marcado, ya después voy a explicar para entender mejor qué sucedió, qué consiguieron que sucedió en este punto. Nos dirigimos entonces a nuestro gráfico de operativa el trading diario, el gráfico de 15 minutos, acá tenemos el máximo del día marcado y el mínimo del día marcado acá abajo. Cuando entre a revisar los gráficos son las 9:30, por acá más o menos, 9:30, está en un periodo transicional en 15 minutos, que en principio me resultó bastante confuso porque tenía una tendencia alcista de 15 minutos y la transición estaba confirmada hasta este punto y alcanzó su punto más alto con la sesión de Londres y comenzó a subir, a bajar, bueno. En este punto, este era un soporte, este doji, que debe mostrar las diferencias entre el doji y este. Doji como este y un doji como este, por ejemplo. Me dicen dos cosas totalmente distintas. Más o menos lo voy a graficar para entenderlo un poco mejor también. Pero bueno, volviendo al tema, desde que una transición alcista en 15 minutos, el precio me quiebra un soporte entrando en un periodo transicional, pero enseguida con la siguiente vela me invalida dejándome alcista de vuelta. ¿Sí? Desde acá, el precio vuelve a tener un soporte entrando otra vez en periodo transicional y con este más bajo acá, con esta vela cerrando más abajo. ¿Sí? Mi confusión al primer momento fue de tomar esto como una transición bajista, que diga que dice quiebre, pullback, continuación en este punto. Esa vela cerró por debajo del punto de quiebre anterior. Pero no me en cuenta claramente que desde este periodo transicional el precio vuelve a entrar en periodo en transición alcista normal, que tiene que encima quiebra una y dos resistencias menores. Y manteniéndome en esa dirección alcista, no pude darme cuenta en el momento, pero bueno, observaba el mercado. Me pareció un poco confuso en el momento, pero luego se fue dando con mayor claridad a medida que el mercado fue formando las velas. Realmente hasta este punto era todo lo que venía viendo y dije, bueno, esto está en el punto más alto de la vela diaria y a partir de allí me hizo hacer una transición bajista en 15 minutos. Bueno, a medida que se fue formando las velas, ¿sí? A las 9:30, 3, acá, 9:30, una alcista, una vela bajista, y veo que el precio se comprime en este punto, ¿sí? Acá. Y luego, una vela de 15 minutos, quiebra la resistencia, pero claramente como en mi mente yo traía una transición bajista en 15 minutos, este quiebre de resistencia solo me parece que es periodo transicional. Por lo tanto, no me fijé mucho en ver algunas zonas en 5 minutos después de que cierra esta vela.
Pero después me doy cuenta de que claramente en esa asistencia en 15 minutos nuestra tendencia principal diaria es alcista y si bien en 4 horas está bajista, nuestra tendencia principal es alcista en un día. Tomando en cuenta que esto es un retroceso del movimiento diario y vamos a darle prioridad, claramente le daríamos prioridad a las compras, claramente, por lo que transicional acá confirma de vuelta mi transición alcista, transicional de vuelta y aquí vuelve a confirmar mi transición alcista en 15 minutos y ahí yo podría pensar en usar este cuadro. Después de este quiebre de resistencia acá, después de un periodo transicional, que hay un quiebre de resistencia, me sigue confirmando la dirección que traía antes. Por lo que acá sí puedo pensar en 5 minutos y buscar esa transición alcista. Claramente, como ese movimiento estaba transicionado en 15 minutos, en 5 minutos había hecho la transición bajista, que quiebre, subo a continuación, y de vuelta a cambiar. Quiebre, subo, acá, una continuación. Pero hasta este punto no había cerrado la vela de 15 minutos, pero ya está alcista en 15 minutos. Yo creo que al momento de cerrar la vela de 15 minutos, que inicia esta vela, esta es la vela de cierre de 15 minutos, y que habría marcado esta sería mi última zona de 5 minutos, y al cerrar la vela de 5 minutos, de 15 minutos, perdón, junto con la de 5 minutos, era mi cerrado. Tenía confirmación de transición alcista en 15 minutos, esta vela, y además era un cerrado, porque tenía quiebre, continuación, entonces se había vuelto hasta esta última área, que es donde se hizo la transición, y me quedaba. Era cero en 2 velas a favor de mi transición en 5 minutos. Por lo que así hubiese pensado en una operación. Teniendo en cuenta esto, al principio no lo había visto por el tema de la confusión esta del periodo transicional en 15 minutos, tendría que ser un poco más explícito en ese sentido para poder observarlo mejor y ser más objetivo, porque nuestra tendencia en el gráfico principal es alcista, que da prioridad a eso claramente. Por lo tanto, sin crear ningún tipo de sesgo que no pueda cambiar después. Pero sería lo principal que debería hacer, alinear mi gráfico con lo que voy a operar con mi gráfico principal. Con esto que sucedió hoy, yo estaba pensando en mantenerme con un solo gráfico principal diario, de mi dirección de la semana. Y a partir de allí yo puedo decir, bueno, si el gráfico diario es alcista, una transición alcista, quiere full de continuación, o si es transicional, me está quebrando resistencia, o si la transición es alcista, claramente en el día a día, 15 o 5 minutos, yo esperaré transiciones alcistas en 15 minutos para entrar en 5 minutos. Si mi dirección en diario es bajista, que la subo a continuación, o está quebrando el soporte en el día, en 15 minutos voy a esperar transiciones bajistas que de continuación para operar en 15 minutos. Esa es la conclusión a la que puedo llegar hoy, claramente. Una de las conclusiones, de hecho. Así que bueno, continuamos. Esta habría sido una buena operación, de hecho, stop loss de 6, como decir, 7, digamos, había alcanzado, a pesar de que estaba en el punto máximo de la vela diaria, nuestra tendencia era alcista, por lo que nos daba para 1, 2 al menos. Que es lo que estamos buscando, que es lo que estaría buscando en principio, y a partir de allí que yo probar que esto, que al menos se da un 1, 2 y estas operaciones que son positivas en estos movimientos, que puedan resultar movimientos positivos, después de asegurarme, después de tener la prueba completa de que al menos se da 1, 2, que podría pensar en buscar que me den más rentabilidad.
Pero por ahora mi foco principal es buscar jugadores. ¿Sí? Si tengo al menos un 50% de acierto en setup y un 1 o 2 de riesgo-beneficio, ese ya se convertiría en una rentable. Por lo que aquí habría una operación. Acá tenía varias zonas, me dieron varios setups, pero estuve fijando acá, me quedó un balón, acá para cerrar, otra, también setup, claramente entrada, eso esta vez sería una entrada de balón, que después tienen invalidado, ¿sí? Pero estoy observando después de que esto ocurrió, y básicamente estos eran los puntos máximos que había alcanzado el precio desde aquella noticia. Me daba la impresión de que se podría quedar en un rango, porque después de esos movimientos tan prolongados, al menos en el gráfico diario, como les decía estos días anteriores, es muy probable que se cree un rango a manera de retroceso. Acá en el gráfico de 4 horas lo podemos ver y yo marqué estos recuerdos acá porque me di cuenta que desde este punto, en el average que hay 1, 2, 3, 4, 5 veces, tocando este punto y que desde acá, desde este punto máximo, si quiebra un soporte, quiebra un soporte y desde acá quiebra otro soporte, el mensaje que esto me da es que claramente acá hay vendedores, acá hay ventas, ventas, y en la tendencia de alcista, en algún punto el precio tiene que retroceder, hacer un retroceso. Y esto mismo que hace en 4 horas, estas veces que hace en 4 horas, las puede hacer en un día. Una vez, dos veces, tres veces. Lo mismo que hace en el gráfico de 4 horas. Una vez, dos veces, tres veces. Lo vuelvo a tocar, lo vuelvo a tocar y ya. Así que en este punto pensamos que nuestra tendencia es alcista, pero estamos operando retroceso. Sin embargo, sigo pensando que si bien se puede aprovechar el proceso, claramente, digamos, que hay una transición, no vivo una transición para 15 minutos, no voy a cambiar en la estrategia que estoy tratando de desarrollar, acá no de operación, estaba en un punto alto, todavía no hay nada que yo pueda ver claro para decir, listo, aprovecho el mismo momento. Además que el horario ya lo saqué. Pero es importante saber. Vamos a ver si el mercado mañana en los próximos días claramente en el proceso y ver si a uno de los procesos se le puede dar prioridad a los otros. En el gráfico diario es alcista, tendríamos que ver transiciones alcistas 15 minutos para pensar en operaciones en este paso. Así que en conclusión, estar atentos con nuestras transiciones, ¿sí? En estos periodos transicionales que pueden consultar con puntos, ¿sí? Darle prioridad a nuestro gráfico principal, que es para un día, fijarnos muy bien las transiciones 15 minutos y observar los puntos donde el mercado ha tenido reacciones importantes para saber si por lo menos esta compra de acá habría valido la pena, que hubiese dado al menos un 1 2. Entonces, si esta zona donde se generó un movimiento importante hubiese estado más abajo, habría sido más riesgoso pensar en alguna operación. Esos son esos puntos para tener en cuenta esta conclusión de hoy. Y nada, como mañana es el último día de la semana, un poco de calma, tener paciencia para observar lo que sucede. Se han dado un par de setups durante la semana pasada y esta.
este proceso, esta práctica de memorización para ver los patrones, cómo se forman, en qué momento del día se forman, cómo han interactuado las noticias. Esta semana que ha habido varias noticias muy importantes, me ha servido un montón para tener un poco más de claridad y a la hora de diseñar el plan, plasmarlo en papel, saber más o menos, saber con más certeza cómo seguirlo aquí en la letra, sin mayores dificultades. Esta ha sido la reseña del día de hoy, 6 de noviembre. La finalizo y tienen muchas gracias.